El contrato condicional es aquel cuyos efectos están subordinados por las partes o por disposición de la ley a una o varias condiciones, o tal como lo especifica el artículo 1592 del Código Civil, donde dice que aquellos cuya realización o cuya subtenencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes. Su estudio requiere examinar previamente la institución de la condición. A la vez, esta tiene una subdivisión, la cual son el contrato condicional suspensiva y el contrato condicional resolutorio. El contrato condicional suspensiva es aquella que suspende el cumplimiento de la obligación o la efectividad posible de un derecho hasta que se verifique o no un acontecimiento futuro e incierto. La condición suspensiva busca que ésta sea cumplida dicha condición para la concretización de lo esperado del contrato. Ejemplo, si mi hijo bachiller sale profesional, en 5 años le regalo una casa. Su fundamento lo encontramos en el artículo 1269 del Código Civil, el cual dice: en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, depende del acontecimiento que constituye la condición. El contrato de condición resolutoria es aquella condición de la cual depende que el negocio deje de producir el efecto jurídico querido, es decir, que al cumplirse la condición, el negocio deja de producir los efectos que normalmente estaba produciendo. Ejemplo, si te vas a casar con tal persona, te voy a quitar la casa que te di. El contrato de ejecución inmediata. Este contrato es aquel que tiene eficacia desde que se celebra y a partir de ese instante los derechos y obligaciones que le son inherentes se ejercitan sin más trámite. Es necesario la celebración del contrato, que puede realizarse en actos sucesivos pero no en forma instantánea. En esta clasificación se tiene en cuenta el tiempo o periodo de tiempo que transcurre entre la celebración del contrato y su ejecución, es decir, la producción de sus efectos o el cumplimiento de los derechos y obligaciones emergentes. Son de ejecución inmediata los contratos que comiencen a producir sus efectos a partir de su celebración inmediatamente, sin solución de continuidad. Un ejemplo común del contrato de ejecución inmediata puede decirse que es el contrato de compra-venta, la cual lo encontramos en el artículo 1790 del Código Civil, la cual dice: por el contrato de compra-venta, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. El artículo 1791 dice: el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que se convienen en la cosa y en el precio, aunque ni en la una ni en la otra se haya entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Contrato a plazo. Este contrato es de cumplimiento diferido por la naturaleza de las prestaciones por convenio de las partes contratantes o por disposición de la ley, es decir, con los efectos del negocio o contrato o su extinción se realizan en un momento posterior al momento de su celebración, cuyo cumplimiento depende de un día determinado o indeterminado, pero que va a ser cierto. Es aquel cuya absoluta eficacia se fija en el momento en que deba ocurrir cierto hecho futuro, bien se sepa o no fijamente el día en que ha de verificarse. El plazo es un acontecimiento futuro y cierto, que va a señalar el momento en que inician los efectos del contrato o el momento en que dichos efectos se extinguen. Para verificar el cómputo se debe de observar lo establecido en el artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial, la cual dice que el día es de 24 horas, que empezará a contarse desde la medianoche hasta las 0 horas, y que se va a entender por la noche el medio tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Los meses y años se regularán por el número de días que le corresponden según el calendario gregoriano. Terminarán los años y los meses las vísperas de la fecha en que han principiado a contarse. Contrato de libre discusión. Estos contratos de libre discusión son aquellos en que las partes discuten libremente las condiciones del contrato
y las diversas cláusulas que contendrá. Este contrato es el tipo normal de contratos en el derecho, ya que es el resultante de una discusión entre las partes, de un regateo en que una propone una cosa y otra propone otra. Ejemplo de ellos puede ser la compraventa de bienes raíces, el arrendamiento y el contrato de sociedad, ya que muchas cláusulas son discutidas. Para ello se debe alcanzar el pleno consentimiento, negocian en absoluta igualdad de situación sin que ninguna tenga ventaja sobre la otra. Por lo tanto, el acuerdo que celebren es el resultado del libre convencimiento de los interesados. Es decir, que en este tipo de contratos, las partes se dialogan mutuamente para llegar a un acuerdo de voluntades sobre el contrato que pretenden celebrar en igualdad de condiciones para ambas partes. El fundamento legal lo vamos a encontrar en el artículo 1251, el cual dice que el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal que el sujeto que declara su voluntad, conocimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. El 1252 del Código Civil dice: la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta la disponga expresamente. Contratos aleatorios. Estos contratos son aquellos en cuyo resultado económico está implicado el azar o la suerte. En un contrato aleatorio, el resultado económico final del contrato está sujeto a un evento incierto, en el sentido de que las partes contratantes no saben si se puede producir el resultado económico que es objeto del contrato o cuáles serán esos resultados. Las partes saben que hay, por lo menos, una probabilidad de que las implicancias económicas del contrato se activen. El valor de una de las prestaciones puede variar mucho, toda vez que ello está sujeto a la ocurrencia de determinados eventos inciertos, pero este riesgo no es un fenómeno no deseado, sino que cada una de las partes decide asumirlo. Un ejemplo clásico de este contrato aleatorio es el contrato de un seguro, mediante el cual una empresa aseguradora se obliga a, en caso de que ocurra un accidente, pagar al asegurado una cantidad de dinero que varía dependiendo de los daños que hubiera generado el accidente. El evento incierto del que depende el resultado económico del contrato no puede ser considerado como una condición, pues ésta no hace depender el resultado económico del contrato, sino la eficacia del mismo contrato. Es decir, aplicado al ejemplo del contrato de seguro, las obligaciones de la empresa aseguradora son eficaces y están vigentes desde que se celebra el contrato. El fundamento legal del contrato aleatorio lo vamos a encontrar en el artículo 1591 del Código Civil, la cual nos va a decir que es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que ese acontecimiento se realice, lo que va a significar que el contrato aleatorio es aquel en que la suerte es factor principal para su verificación o realización, ya que ambas partes contratantes esperan recibir un equivalente de su prestación, la cual no está determinada completamente en el momento del contrato, sino hasta cuando el suceso incierto y futuro esperado por las partes se realice.